Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Vamos a continuar con un panel fascinante e introspectivo titulado Inteligencia Artificial, la ruta distópica de una utopía. En este espacio de reflexión exploraremos el ambivalente camino que la inteligencia artificial está trazando en nuestras vidas, desde las promesas de una utopía tecnológica donde la IA mejora nuestro mundo hasta los posibles desafíos distópicos que podrían surgir. Abordaremos en profundidad cómo esta tecnología está moldeando el presente y futuro de nuestra sociedad, la creatividad y el entretenimiento audiovisual. Acompáñennos en este viaje de análisis crítico y especulación sobre el papel crucial que desempeñará la inteligencia artificial en nuestra narrativa colectiva. Le doy la bienvenida en la moderación a Julieta Pescador y en la presentación a Gabriel Levy, asesor del Grupo de Medios Públicos del MINTIC. Bueno, buenos días, muchas gracias. Tremendo el reto que tenemos, tener una charla después de haber conversado súper delicioso con Luis Moya. Gabriel, buenos días. Hola Juli, buenos días. Gracias a los que se quedaron. Muchas gracias. Pero están, seguro se van a enganchar también, van a ver. Gabriel Levy, profesional en comunicaciones, TIC, digital, creo que docente por naturaleza, con una trayectoria impresionante en todo el sector audiovisual y ayudándonos a sumergirnos en todo este mundo de la inteligencia artificial. Arranquemos a lo que vinimos y es, Gabo, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, nuevamente muy buenos días, gracias por esas palabras, por esa introducción tan generosa, Juli. Este es un tema que en este momento suena a moda porque claramente surgió una tecnología que parecía ciencia ficción, que emergió, que se consolidó y por lo tanto ya está hablar de inteligencia artificial de boca en boca. Mató el metaverso en muy corto tiempo, no lo dejó ni siquiera dar sus primeros pasos y ya el metaverso parece historia, parece un asunto del pasado. Y básicamente, aunque en este momento es un tema que está sonando muchísimo, que va de boca en boca, en realidad no es tan nuevo, es un sueño de la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Hay una realidad y es que biológicamente somos los únicos seres que poblan el planeta Tierra con una capacidad cognitiva avanzada. Hasta ahora se han detectado formas de inteligencia en todas las especies. Hay especies que tienen sistemas de comunicación eficientes, hay especies que son capaces de trabajar ordenadamente en manada, hay especies que son capaces de colaborar de manera sistémica, hay especies que son capaces de traspasar el mando o el liderazgo según la edad. Hay muchos aspectos que son similares a nuestra inteligencia, pero ningún otro ser que haya poblado el planeta Tierra ha demostrado tener un nivel de cognición tan avanzado como el que tenemos los seres humanos. Y el sueño de los seres humanos ha sido ser capaz con las máquinas de imitar esa inteligencia, de generar una inteligencia que fuera similar, al punto que por allá en la mitad del siglo XX, Alex Turing propone una metodología para definir si una inteligencia es realmente artificial, o sea, o una máquina tiene realmente un tipo de inteligencia cognitiva similar a la humana, y el test de Turing consiste en poner a conversar a una persona sin que lo sepa con alguien que puede ser un humano o una máquina. Si la persona logra ser incapaz de determinar cuál es el humano y cuál es la máquina, queda superado el test de Turing, y esto tiene ya 80 años de haberse creado. Entonces es un asunto que tiene muchísimo tiempo de haberse planteado. La diferencia es que en este momento histórico se está materializando. Es decir, ¿cuál es la diferencia del hoy a cuando Turing lo planteó hace 80 años? Que por primera vez una máquina ha pasado la prueba de Turing. Ha logrado desconcertar a un evaluador que no sabe si está hablando con una máquina o con un humano. O sea, por primera vez en la historia de la existencia del planeta Tierra, en la evidencia que tenemos, porque puede que haya algo que se nos haya escapado, hay un tipo de inteligencia del mismo nivel de capacidad de cognición en muchos aspectos prácticos que es capaz de simular, por ahora simular, la inteligencia humana. Somos privilegiados porque
Ningún otro ser humano había presenciado esto. Bueno, y es increíble cómo lo que hemos logrado y lo que alcanza a hacer la inteligencia artificial. No sé cuántos de los que están aquí con nosotros en este auditorio y conectados con Teleantioquia realmente han podido relacionarse y empezar a hacer cosas con la inteligencia. Uno se queda sorprendido. En ese sentido, Gabo, ¿qué tipos de inteligencia artificial existen hoy? Muy bien, en este momento hay 3 clasificaciones en las que en los diferentes congresos internacionales de inteligencia artificial se han hecho. Por cierto, a propósito, hago la cuña, la UPB tiene en la escuela de verano ahora un congreso muy interesante sobre inteligencia artificial que creo vale la pena porque van a traer varios expertos y va a ser un espacio de reflexión muy interesante. Pero en estos congresos han tratado de hacer una clasificación y ya hay como un acuerdo de 3 tipos de clasificación. Ahí le pido a Monstruo y al compañero de la UPB que está manejando el BTR que nos ponga la primera imagen, la 0, ahí blanda. De la primera categoría se conoce como la inteligencia artificial blanda. Esta inteligencia artificial blanda hace referencia a esos equipos que tienen un algoritmo de respuesta básico, que se creó un tipo de inteligencia basado en la matemática y claramente se quedó insuficiente. Es decir, un input, un output. Entonces, ¿quiénes son estos aparatos? Están los Alexas, oye Alexa, oye Siri, oye Google, que yo le doy una instrucción, ponme una canción, un input, pone la canción, un output. Le digo, ¿qué día es hoy? Un input, una salida, un output. ¿Qué clima está haciendo? Entonces le doy una instrucción y es un problema matemático, es un algoritmo de entrada y respuesta que reacciona muy bien y me da una salida. Eso lo tenemos hace ya casi 25 años de creado, pero era una inteligencia que nos parecía a nosotros demasiado bruta. O sea, porque le hacíamos una pregunta medio compleja a Alexa y ya Alexa quedaba, disculpa, eso no te lo puedo responder, disculpa, eso no lo sé. Entonces nos decía, no, esta vaina no, y nos dio una esperanza de que éramos inimitables, o sea, los seres humanos no pueden ser imitables porque tanto oye Google como oye Siri, como todos estos sistemas nos parecían muy brutos, muy tontos. Estábamos felices, ¿no? Los humanos somos insuperables, nuestra inteligencia no se ha podido superar. Esta es la blanda y es una tecnología muy básica, muy simple. Entonces, ¿qué pasó? Los ingenieros se dieron cuenta que no podían tener una solución matemática al problema. Y básicamente quien inspira eso son los sociólogos, como por ejemplo Hariri, que realmente es sociólogo, filósofo. Cuando Hariri en De animales a dioses, que es un libro que tienen sí o sí que leérselo, o sea, no se los recomiendo, los obligo a que se lo lean, se lo tienen que leer, es una lectura obligada para cualquier ser humano. De animales a dioses, aunque no se quieran leer léanse por lo menos De animales a dioses. Hariri descubre que lo que hace la diferencia del ser humano como especie de cualquier otro animal que haya poblado el planeta Tierra es la capacidad de contar chismes. Así de simple, el relato, la narración, contar historias, de lo que les habló Luis toda la mañana. Esa capacidad de contar historias es lo que nos diferencia. Contando historias creamos la civilización humana. La historia del dinero, eso es un relato. Eso es un relato totalmente inventado por los humanos. El dinero en realidad no existe, lo creamos, es una ficción. El Estado es una ficción, la patria es una nación, los gobiernos es una ficción, la religión, con el respeto, es una ficción. Yo no digo que sea verdad o no, no me meto en esos terrenos, pero es una historia que contamos, es un relato que creamos. Puede que sí sea verdad y perfecto, no me meto en ese terreno, pero todos son relatos, narraciones. Yo te digo, hey, súmate a mi causa, porque yo creo en esto, y nos abanderamos y nos alzamos en armas y nos matamos por un relato. Todo gira alrededor de un relato. ¿Qué es lo que los ingenieros descubren? No podemos seguir teniendo un enfoque matemático. El problema ya no es matemático, nos toca simular un relato. El pensamiento del relato es un pensamiento basado en el lenguaje. Es decir, ellos sabían que si la inteligencia artificial no era capaz de simular el lenguaje humano, nunca iba a imitar a la inteligencia humana. Hay otro autor que escribió una teoría que se llama la teoría del mono drogado. Sugiere que lo que hizo que un tipo de homo, de la familia Homo sapiens, evolucionara más que los demás fue el consumo de psilocibina, de hongos que estaban en la naturaleza, porque eso lo excitaba sustancialmente. Y claro, se sabe que la psilocibina crea unas conexiones neuronales que son las que propician el desarrollo neuronal. Una persona que está teniendo un viaje tiene una capacidad discursiva después del viaje impresionante. Eso es debido a la psilocibina, eso es una teoría que existe. Lo que estos científicos hacen es decir, creemos un sistema que simule el lenguaje y crean la teoría del procesamiento del lenguaje natural. Y los resultados ahí sí nos asustaron. Entonces, segunda imagen, la 0 punto fuerte,
ahí aparece una tecnología que nos deja absolutamente preocupados y descrestados, que es la que pone a hablar a todo el mundo de inteligencia artificial. Les pido, Monstruo y el equipo de EduMóvil, si me colaboran con la segunda imagen que se llama Fuerte. Es básicamente la aparición de sistemas como ChatGPT. Tú puedes tener una conversación con ChatGPT, puedes preguntarle lo que quieras, hablar de lo que quieras y te deja boquiabierto. Y pasó la prueba de Turing. Pasó por primera vez, una máquina superó el test de Turing. El test de Turing es que básicamente ponen a un investigador a conversar con un humano y a conversar con una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial logra desconcertarlo de tal manera que el investigador no logra diferenciar el humano de la máquina al conversar. O sea, él no sabe con quién está chateando realmente. Lo pasó, y no es un investigador cualquiera, son investigadores expertos en el área de ciencias sociales. Entonces, ChatGPT es una revolución porque ya tiene un enfoque sociohumanístico. O sea, los ingenieros no es que hayan olvidado por completo las matemáticas, pero sí dan un enfoque completamente sociohumanístico. Entonces ahí aparece la Fuerte, que es la segunda. Y viene una tercera en camino, que todavía es más grande, ponemos la tercera por favor, que se llama Neuronal, que es que es un enfoque biológico. Es tratar de, desde el principio del lenguaje, con el principio matemático de los algoritmos, imitar las conexiones neuronales humanas. Esa es la que tiene muy preocupado a todos los expertos y hizo que 1000 investigadores en el mundo mandaran una carta diciendo: hey, detengamos esta vaina hasta que comprendamos cuál es el impacto, porque los riesgos son brutales. Ya no la pongamos, dejémoslo ahí. Bueno, ahí está, es las redes neuronales. Esa de redes neuronales básicamente es imitar con el mismo principio de tecnología, el lenguaje de procesamiento natural, cómo piensa el cerebro humano, cómo es la cognición humana. Es un enfoque biológico. Y si se logran consolidar de manera masivo, sistemático, va a superarnos en muchos aspectos en los que ya, por ejemplo, ChatGPT nos supera. Bueno, nos hablas de ChatGPT, creo que estamos ahí, no sé cuántos de aquí del público y los que no lo hayan hecho, estoy segura que van a salir sorprendidos hoy. ¿Cómo es que funciona realmente este sistema? ¿Cómo logramos avanzar de lo que hacíamos con Siri y Alexa al ChatGPT? Básicamente avanzamos y el cambio que se ha presentado y que está impactando en todas nuestras vidas es que muchos aspectos que consideramos que eran exclusivos del ser humano, como escribir un buen texto, como pedir que resuelva un problema, que responda a preguntas, todo eso no lo puede hacer ChatGPT sin problema. Los abogados lo están usando, los médicos lo están usando, los políticos para su discurso lo están usando. Es decir, prácticamente ha permeado todas las profesiones de manera sistemática y lo está logrando mediante una simulación del lenguaje humano. O sea, la respuesta es así de simple, es simulando el lenguaje humano. Gabo, y no avancemos todavía a lo que quieres contarnos sobre la industria y la inteligencia artificial. Si le fuéramos a hablar de este tema a nuestra mamá, a la abuelita, a la tía, ¿cómo funcionaría la inteligencia artificial en la cotidianidad? Perfecto, Juli. Es tan simple como descargar una aplicación que toca descargar, que se llama ChatGPT, o entrar a una página que es openai.chatgpt e introducir de la manera más simple, con la mayor cantidad de instrucciones posible, qué es lo que queremos, como si estuviéramos hablando con un niño. Es una buena manera de describirlo. Entonces tú le dices, necesito escribir un texto que explique cómo fue el proceso de construcción o de la colonización en América y cuál fue el impacto que tuvo en la población, etcétera. Y ChatGPT te lo va a escribir. El éxito de ChatGPT es dar instrucciones muy claras. De hecho, por ejemplo, está la discusión de si los profesores ya pueden o no identificar cuando un estudiante hace el ensayo. Y entonces la respuesta es esta. Si el profesor le dice al estudiante, haga un ensayo sobre la economía moderna, y el estudiante se va a ChatGPT y le pone, escribe un ensayo sobre la economía moderna, el profesor va a poder detectar que lo hizo ChatGPT, porque la información que le dio fue muy poca. Pero si el estudiante hace el esfuerzo de investigar sobre la economía moderna y le da una descripción al prompt muy avanzada, como necesito una descripción detallada de cómo ha evolucionado la economía desde tal época hasta tal época y cómo está impactando en los indicadores, y le crea un prompt grande, el profesor no va a tener manera de identificar que lo hizo ChatGPT. El éxito está en cómo le das la instrucción y qué variables y qué elementos le pones. Porque en realidad nuestra forma de pensar es tan compleja que
ChatGPT va a reaccionar como si estuvieras teniendo una conversación con él, pero no tiene la capacidad de adivinar qué es lo que tú quieres. Tienes que explicárselo muy bien. Bueno, creo que le estamos dando ideas aquí a nuestros estudiantes. Y no sé qué piensan los profesores de estas ideas. Profe, no me mate. Y en ese sentido, Gabo, ¿por qué no hablamos sobre los miedos y los riesgos que tiene la inteligencia artificial? El peligro más real y más preocupante es el empleo, que es la base sobre la que se fundamenta la carta por la que mandaron 1000 expertos. Hay un riesgo sustancial de que se pierdan millones de empleos alrededor del mundo, de correctores de estilos, de redactores, de transcriptores, de traductores. La traducción que hace a cualquier idioma ChatGPT es brutal, o sea, supera a un traductor humano, porque es capaz de tener contexto, algo que no había ocurrido hasta ahora. Entonces, el peligro más grande que vemos con la emergencia de los nuevos sistemas, en general, no solo ChatGPT, sino todos, de la inteligencia artificial, es la pérdida de empleos. Es el riesgo más notable en muchos campos, y además no estamos hablando, como pasaba con las primeras máquinas, que el riesgo era la pérdida de mano de obra no calificada. Acá el riesgo no es la pérdida de obra de mano no calificada, el peligro es el riesgo de pérdida de mano de obra profesional, altamente capacitada, con concepto, con alto nivel de cognición. El riesgo es muy alto, y por eso la advertencia que se está haciendo: paremos, porque con esta generación de lenguaje de procesamiento natural, todavía podemos controlarlo, todavía puede ser una herramienta muy útil para que cualquier profesional se apalanque en ella, pero con la siguiente no sabemos qué va a pasar. Entonces, el riesgo más grande es ese. Adicionalmente, los riesgos, pues que ya la ciencia ficción nos ha planteado hasta el cansancio, hasta el riesgo Matrix de que se arme una guerra y nos terminen usando a nosotros. Pero bueno, yo no me voy a meter en esos terrenos, pero claramente hasta ese punto podemos llegar. A hoy, si lo viéramos de pronto como un asistente, Gabo, ¿en qué áreas del conocimiento ya se utiliza el chat y se utiliza de una manera positiva, y cuáles serían esos ejemplos que damos en los que se está utilizando hoy la inteligencia artificial? Prácticamente en todos los campos es capaz de resolver ecuaciones. Hay de hecho inteligencia artificial desarrolladas para resolver ecuaciones altamente complejas, es capaz de hacer una receta de cocina, es capaz de resolver problemas sociales básicos y complejos, es capaz de redactar textos, es capaz de redactar una demanda, es capaz de redactar sentencias de juicio. Ya hay jueces que han confesado que están utilizando ChatGPT y otras herramientas. Es decir, el campo es infinito, o sea, prácticamente todas las profesiones. Venga, no entremos aún en materia audiovisual, démosle un tipcito aquí a los estudiantes. ¿Qué tan verídico es la información cuando se le pide al chat se le da una instrucción para hacer algún trabajo? ¿Qué tan verídico o qué tanto podemos confiar en que lo que está escribiéndose ahí sí sea cierto o sea producto también de la invención? Bueno, entonces ahí llegamos a las fallas que todavía tiene el sistema, ¿no? Las fallas de la Matrix, que hasta la película lo plantea, que había algunos errores. El primero es que, como está basado en el relato, todavía incluso la versión 4 de ChatGPT le da mucha dificultad diferenciar ficción de realidad. Cuando él siempre va a buscar en su datos para tratar de darte la respuesta más exacta, pero si no tiene la respuesta, la va a inventar. Porque esa frontera entre ficción y realidad para él no es tan clara, porque en realidad el lenguaje es un asunto de la ficción. Gran parte de lo que decimos es una ficción. La lucha del científico es alejarse de la ficción. Toda la vida de un científico se le va luchando por alejarse de la ficción, tratar de quedarse en lo objetivo, pero así lo luchemos, siempre hay un matiz de nuestra subjetividad, porque en esencia somos seres subjetivos, eso es lo que nos hace humanos. Entonces, como está basado en un sistema que se crea a partir del lenguaje natural, para él la ficción fluye de manera natural. Entonces es muy fácil que si no tiene la respuesta te la inventes. Ese es el primer peligro grande que vas a encontrar, que muy fácilmente puede encontrar el peligro. Y el otro peligro al que te vas a enfrentar con estos sistemas es que muchas veces es incapaz de regularse a sí mismo y darle contexto a las situaciones. El contexto a veces le da mucha dificultad. El ser humano tiene cierta malicia para conectar las cosas que es inexplicable y que no ocurre a través del lenguaje. Por ejemplo, y lo dice en Freimer's Coquet. Freimer es otro libro que le recomiendo mucho, de Kenneth Coquet y otros investigadores alemanes, en donde hicieron una prueba con sistemas de inteligencia artificial de lenguaje natural, en donde crean esta sentencia: quiero ser emperador, voy a ir a comprar una botella de cianuro.
ningún sistema de inteligencia artificial lograba conectar esos dos elementos. Sin embargo, yo estoy seguro que todos ustedes con su malicia se imaginaron que yo voy a envenenar al actual emperador. Esa malicia humana todavía estos sistemas no lo logran incorporar. O sea, ¿por qué? Porque no hay antecedentes estadísticos de emperadores muertos con cianuro. Han muerto muchas otras personas, pero emperadores muertos con cianuro. Si no hay estadísticas, si no hay datos, pues el sistema no va a conectar esas dos cosas. Y lo otro que te decía de los filtros es que, por ejemplo, ChatGPT, antes de que le activaran sus filtros, que son muchísimos, incluso algunos se quejan de que tiene demasiada corrección política, le hicieron preguntas como ¿cuál es la solución al problema del cambio climático? Y la respuesta es acabar con la humanidad. O sea, ChatGPT no tuvo ningún problema en responder eso. Y uno lo mira en perspectiva y tiene toda la razón. O sea, si queremos solucionar el problema del cambio climático, toca retirar al Homo sapiens sapiens y su forma de vida porque es la que está agotando el planeta. Entonces, tocó meterle un montón de filtros para que no diera ese tipo de respuestas. Bueno, muchachos, no hay que confiarnos todavía al 100% de la inteligencia artificial. Hablemos ahora en materia audiovisual, Gao. ¿Qué podemos hacer nosotros y nuestros colegas del campo audiovisual en materia de creación y generación de contenidos? Listo. Aquí vamos entonces en un campo escabroso, que son muchas áreas. Digamos que lo primero que uno siempre se imagina con el video, o el punto de partida para hablar de video, es la imagen fija. O sea, finalmente la fotografía es el antecedente más importante que hay en la construcción del video. Por la fotografía nació todo esto. Y ahí entonces yo les pido que pongamos el primer ejemplo, el ejemplo 1A, que se llama creación de imágenes. El ejemplo 1A, pongámoslo a rodar. Quiero mostrarle imágenes a partir de la realidad creadas totalmente con inteligencia artificial. Porfa, Monstruo y el equipo de móvil. Todas estas imágenes fueron creadas por blogueros, youtubers, creadores de contenidos en internet, y son todas imágenes creadas con inteligencia artificial. Es decir, se coge un referente que en realidad existe y se crea la imagen. Pero no solamente es, digamos, para crear ficción, para ficcionar un contexto que no existe, que por supuesto tiene un riesgo impresionante en las fake news. O sea, porque pues imagínate, por ejemplo, en plena campaña política, inventarle un amante al candidato contrario, cosas de estilo, es gravísimo, y mientras se desmiente ya perdió las elecciones. Es decir, ahí hay un riesgo grandísimo, pero también en el mejoramiento de las imágenes. Quiero que pongamos el ejemplo 1B y miremos cómo para retoque fotográfico, retoque de imágenes, en algo que parecía imposible, que era la pérdida de píxeles, cómo se puede recuperar píxeles, cómo se puede hacer un retoque muy exitoso. Pongamos porfa la 1B, mejoramiento de imágenes. Todos estos son retoques hechos con inteligencia artificial y realmente es muy impactante. Pero la pregunta, Juli, que surge siempre es, bueno, pero la imagen en movimiento, porque una cosa es la foto fija, la foto estática. Quiero entonces que por favor pongamos a rodar la 1C. Miren esto que sí es absolutamente increíble, es una cosa maravillosa de un mejoramiento de una de las primeras imágenes que hubo en el cine, 1C. Esto que estás viendo aquí es un fragmento del film La llegada de un tren a la estación de la ciudad, grabada por los hermanos Lumière en 1895. Esto es la misma versión del film, pero digitalizada, una versión en 720 HD y 18 fotogramas por segundo,
Y esto es el resultado de rescalar con inteligencia artificial el vídeo anterior a una resolución de 4K y 60 fotogramas por segundo. Una versión con una calidad muy superior a la versión dada como input y con una fluidez en los movimientos que hace parecer que esta película ha sido grabada en otro tiempo. Este es el resultado que ha obtenido el usuario Denis Iryaev tras combinar diferentes herramientas ya existentes de Deep Learning, pero que hasta ahora no habíamos visto aplicadas conjuntamente a este tipo de vídeos. Unas herramientas cuyo potencial no solo se aplica al rescalado de películas antiguas, sino que también puede tener utilidad en otros ámbitos como en el científico o en la remasterización de videojuegos. Así que, como hacemos habitualmente en este canal, toca preguntarse... Gabo, hace un momento le preguntaban a Luis sobre la intervención de la inteligencia artificial en la construcción de guiones. Sí. ¿En qué vamos en ese aspecto? Pues yo creo que de todas formas muchos de los tips y de los aspectos que planteó Luis acá dejan claro que la creatividad, el olfato, el sentido común, la inspiración humana es irreemplazable. Yo lo que creo, por ahora, ¿no? Pero yo lo que creo es que con sistemas de inteligencia artificial se le puede ahorrar muchísimo tiempo al guionista porque le puede ir botando ideas y él irselas construyendo. Es decir, es una herramienta que le facilita el trabajo. Sin embargo, pues yo hasta lo que sé todavía no hay una buena historia creada totalmente con inteligencia artificial. Vale, listo. Ya hablamos de imágenes fijas, de imágenes en movimiento, la construcción de guiones. ¿Y para el audio qué tenemos? Sí, de acuerdo. En el tema del audio también hay unos cambios muy significativos, unas mejoras y unos potenciales. O sea, estamos hablando que ya no solamente puede componer una melodía, puede interpretar cualquier melodía, puede simular cualquier tipo de instrumento, sino que puede imitar casi de manera perfecta cualquier voz humana de cualquier tipo de cantante. O sea, con inteligencia artificial tú puedes poner a cualquier cantante a cantar cualquier tipo de canción. Listo, Gabo. Con esto creo que estás respondiendo mi pregunta. No he llegado a si podemos construir una pieza audiovisual solo con inteligencia artificial, pero va respondiéndonos positivamente. Para la edición que hemos logrado. Bien, yo cogí imágenes de Edumóvil por Colombia, de todo del recorrido que estamos haciendo por toda Colombia, y le pedí a Magistro, que es el sistema de inteligencia artificial de edición de Vimeo, que me editara sin ninguna instrucción específica, y les pido que pongamos la 4, por favor. Pongamos la número 4 sola, edición. Esto lo hizo Magistro automáticamente. No hay ninguna instrucción, tomó la decisión solo el sistema de inteligencia artificial. Entonces acá la respuesta es, hace cosas, pero todavía es muy pobre. Todavía realmente en edición se requiere el apoyo. Quería mostrarles el ejemplo 4B, pero me dicen que no quedó ingestado en la Edumóvil. Entonces, bueno, nos toca saltarlo, que era ya cuando se usa con el apoyo humano, que fue el video de promoción que hicimos para este evento, en donde ya se combina Magisto con otras herramientas, CapCut, y así sucesivamente, como 4 o 5 herramientas, y agiliza muchísimo, pero bueno, no lo tenemos. Bueno, Gabo, ya para cerrar, no sé a qué le apunta la respuesta. Creo que estamos en un camino en donde podemos crear un contenido audiovisual totalmente con la inteligencia artificial, pero ¿sí es posible a hoy? La respuesta es no, no existe una tecnología que permita todas las etapas completas, crearla desde cero con inteligencia artificial, pero hay una tecnología que viene pidiendo pista, que es la bit-to-bit, que es por imitación, como un video imita otro video, como una imagen imita otra imagen, para ser capaces a partir de ese principio de darle las instrucciones al algoritmo para que sea capaz de crear una pieza audiovisual totalmente independiente. Quiero que veamos entonces el número 5, que nos explica un poco la complejidad de esta tecnología. Es un brochazo muy interesante que hace un youtuber de formación, un bloguero de formación sobre este tema, pero que les da una idea de hacia dónde está avanzando esta tecnología. Pongamos la número 5, por favor. La sintetización de vídeo a vídeo es el nombre que se le da a la tarea de poder generar un vídeo fotorrealista a partir de otro vídeo. El de arriba es el original, el de abajo la imitación necesaria al vídeo resultante.
Esta estructura puede venir dada por mapas de segmentación, mapas de profundidad, puntos claves de poses capturadas, bordes detectados y en realidad de un sinfín de fuentes de información que a día de hoy podemos extraer fácilmente gracias a las mejoras de los algoritmos de visión por ordenador basados en Deep Learning. Para la generación de este contenido en años recientes, usar redes generativas adversarias ha sido una buena idea, aportándonos resultados más que impresionantes, consiguiendo sintetizar casi cualquier cosa que nos propongamos. Y siendo Bit2Bit, de Nvidia, uno de los papers más influyentes en este área, creando no solo resultados en alta resolución y con aspecto fotorrealista, sino donde también existe una consistencia temporal en el corto plazo, que hace que nos surjan molestos parpadeos en el proceso de generación. Es decir, fotogramas cercanos generarán resultados donde los objetos de la escena mantendrán consistentemente su apariencia. Como es evidente, evitar estos parpadeos es un requisito mínimo para poder generar resultados que pasen el filtro del ojo humano. Pero para mantener estos criterios de consistencia, no solo tenemos que pensar en el corto plazo, sino también en el largo. Es decir, fíjate bien qué ocurre cuando utilizando el modelo de Bit2Bit recorremos las mismas localizaciones que hemos visitado previamente en una escena. Como se puede ver, fotogramas anteriores donde habíamos generado al sujeto con la camiseta de un color ahora ha pasado a convertirse en otra cosa. No hay consistencia en el largo plazo. Y el motivo de esto es evidente, y es que Bit2Bit solo hace uso de unos pocos fotogramas previos para condicionar la generación del fotograma actual, significando esto que la acumulación de pequeñas perturbaciones puede hacer que en el largo plazo el resultado acabe divergiendo del resultado inicial. Es decir, el modelo no cuenta con ninguna memoria de lo que ha generado previamente. Una limitación que hoy queda resuelta con este nuevo trabajo que es capaz de generar resultados consistentes en el corto y largo plazo. ¿Cómo lo hace? Pues queda clara la necesidad de contar con una memoria, pero esta por ejemplo no se puede basar en ir almacenando todos y cada uno de los fotogramas generados previamente, ya que esto solo haría crecer linealmente junto a la duración del vídeo los requisitos de memoria. No tiene sentido. Y la propuesta de ellos es mucho más interesante. Lo que aquí se propone es ir utilizando la información de los fotogramas ya generados para ir reconstruyendo una nube tridimensional de puntos y usar dicha reconstrucción como un resumen de los estados visitados en los fotogramas pasados. La idea es tomar un primer fotograma y usarla para generar una imagen realista con la información dada como input. Ahora, para hacer este resultado consistente con el resto de fotogramas, lo que se hará será construir esta nube de puntos tridimensional que actuará como memoria de todos los fotogramas pasados. A partir de ese momento, los próximos fotogramas se basarán también en la información capturada en dicha nube de puntos para condicionar la generación de nuevos fotogramas, obteniendo así resultados que sí preservarán los detalles de los resultados anteriores. Mola, pero es que la cosa no queda ahí, porque ahora también podemos aprovecharnos de la imagen regenerada para dar color incluso a nuevos puntos que son vistos por primera vez. ¿Y los resultados? Pues ya veis, son impresionantes. Efectivamente se logra poder generar el vídeo con bastante fidelidad con el input dado, y además se logra preservar su consistencia en el tiempo. Fijaros por ejemplo en cómo, a diferencia del resto de trabajos previos, aquí sí se está manteniendo el estilo de la ropa del chico, tanto al principio como al final del vídeo. O en este caso, donde por ejemplo podemos ver cómo el vídeo generado de un coche conduciéndose alrededor de una manzana nos acabará llevando al mismo punto inicial, en donde las texturas de edificios, coches y señales continúan siendo las mismas que en un inicio. Y recordemos, todo generado a partir de un input como este. ¡Wow! Las aplicaciones para esto son numerosas, que van desde herramientas avanzadas para edición de vídeo hasta su aplicación en motores de videojuegos o simuladores que podrían recrear entornos de entrenamiento mucho. Acá el problema, y ya para terminar porque se acabó el tiempo y hay que ser muy juiciosos porque son muchos paneles y hay unas conferencias muy interesantes, pero ya para terminar, el riesgo con el Deep Learning, y lo hemos visto, es que básicamente con ese bit-to-bit puede por imitación entrenarse para que cualquier persona diga cualquier cosa. O sea, tú puedes poner a cualquier político a decir cualquier cosa, cualquier artista a decir cualquier cosa. Es decir, y el nivel de realismo es impresionante. Es la tecnología que está trabajando en este momento Nvidia de manera impresionante, pero no solamente ellos, Intel, varias corporaciones. Y esto tiene muy preocupado a la Unión Europea. Están trabajando de manera acelerada en una directiva de restricción al tema regulatoria porque el impacto va a ser muy fuerte, y volvemos a lo mismo. Cuando estamos usando tecnologías con dificultades para diferenciar ficción de realidad, que están basadas en nuestra capacidad para ficcionar, en nuestra capacidad para contar historias, nuestra capacidad subjetiva, pues fácilmente esas tecnologías nos pueden hackear a nosotros mismos. O sea, pueden terminar sensibilizándonos, o sea, juega con nuestras emociones, con nuestras capacidades sensibles, con nuestros sentimientos fácilmente, y bueno, puede terminar ocurriendo que creen un movimiento político de las máquinas, o una religión de las máquinas, o una ideología de las máquinas, una cosa muy loca
que varios autores han advertido que es bastante apocalíptico. Por eso la charla la planteé como el camino, y ahí explico por qué, en que puede ir en la ruta de la utopía. Claramente podemos estar soñando un mundo utópico como lo hemos imaginado, pero también es la ruta de la distopía. Podemos terminar construyendo una dictadura de las máquinas y de los algoritmos de la inteligencia artificial. O sea, el reto para la humanidad es gigante, el reto para los reguladores es impresionante, y creo yo que un uso responsable de estas tecnologías es urgente. Creo que nunca la humanidad ha tenido una herramienta tan potente en sus manos. Ninguna, ni la máquina de vapor, ni la imprenta, ni la internet se asemejan al potencial que tiene la inteligencia artificial. El reto, el desafío y la responsabilidad que le subyace es inmensa. Ojalá la sepamos administrar. Gabo, muchas gracias. Creo que hemos abierto todos los sentidos de quienes están conectados, del público, el buen uso, el manejo responsable, pero sin embargo aprender a utilizarlas de buena manera a nuestro favor y al favor del mundo. Muchas gracias, Gabo, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.